respuesta directa, porque es para explicar cómo funciona la empresa estatal socialista. Miren, lo primero que pasó es que el área de comercial era el área más grande de la empresa, que reunía a 27 trabajadores. Y de esas 27 trabajadoras, la mayoría incluso eran fundadoras de Campín. Y esas trabajadoras eran trabajadoras abusadas, explotadas y sobre todo trabajadoras a las que nunca se les había dado capacitación. ¿Ustedes saben por qué ellos no le daban capacitación a las trabajadoras de campismo? Les voy a explicar por qué. Porque una vez que la Escuela del Turismo le da capacitación a una hotesa para la venta de un producto turístico, esa persona tiene la opción de moverse de una empresa a otra. Y podía moverse, por ejemplo, al turismo internacional si tenía las condiciones de idioma y de conocimiento del producto y vender al turismo internacional donde iban a estar mejor pagadas porque iban a poder recibir propinas de los extranjeros. Entonces, ellos para esas trabajadoras no querían esa opción. Ellos no querían que esas trabajadoras estuvieran capacitadas. Ellos querían ahí a esas trabajadoras sin título, sin nada, gente que había fundado, que llevaba 40 años trabajando en campismo. Ellos las querían ahí sin ningún tipo de preparación. Bueno, una de las primeras cosas que yo hice en campismo fue darles una capacitación, porque yo conservo a día de hoy todavía un diplomado de la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo del Ministerio de Turismo. Yo era una de las profesoras que podía impartir cómo vender turismo dentro de Cuba. Y yo le di una capacitación a mis trabajadoras para que ellas tuvieran no solo el conocimiento que lo tenían por el trabajo de los años que estaban haciendo, sino que además ese título les sirviera para si mañana querían dejar campismo y moverse a ventas internacionales, lo pudieran hacer. Esa fue una de las primeras razones por las que me metí en problemas. Otra de las razones por las que me metí en problemas, y esta es interesante, es porque a las trabajadoras se les aplicaba una responsabilidad material todavía a día de hoy. Si de la caja de campismo, de la caja de cualquiera de los establecimientos de campismo, se robaban el dinero, si alguien entraba y robaba dinero, le aplicaban una responsabilidad material a esas trabajadoras, que incluso podía significar perder la libertad. Vuelvo y repito. Y ustedes saben a su vez lo que hacían después de hacerlas firmar ese documento. Las obligaban a llevarse el dinero de las instalaciones de campismo, de las 13 oficinas de venta que tiene campismo en La Habana. Tenían que llevarse el dinero, los miles de pesos en su cartera y hacer el depósito ellas directo en el banco. O sea, no habían contratado un servicio para la recogida de ese dinero, exponiendo la vida de la trabajadora, que alguien podía asaltarla, y además aplicándole una responsabilidad material en que si ese dinero se perdía en el transcurso, ellas iban a cumplir una sentencia. Fíjense, en eso también me metí en problemas. ¿Quieren que les diga en qué más me metí problemas? Bueno, yo me metí en problemas con el grupo de campismo porque todas las instalaciones que le habían dado a Campismo La Habana eran instalaciones que se estaban cayendo a pedazos. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a la oficina de venta de campismo que hay en Arroyo Naranjo, que está en Parra. La oficina está en Parra, en Arroyo Naranjo. Y eso lo que tiene ahí prácticamente es una barbacoa. En 40 años, Campismo nunca le había dado mantenimiento a esas oficinas. No le daba herramientas para trabajar a las personas, no les daba material de oficina, una computadora, un teléfono, nada. Las oficinas aquellas se estaban cayendo a pedazos. Eran fáciles de romper, de robar, de todo. Entonces, no le das las instalaciones, no les das esos locales, no se lo entregas a una familia vulnerable que está viviendo en un albergue, pero tampoco los arreglas. Porque tú sabes por qué tú no los arreglas. Y aquí esto es directamente con el Mintur. Ustedes saben por qué ustedes no arreglan esas oficinas, porque los que van a comprar ahí son los cubanos, no son extranjeros. No es una hotesa sentada en un buró en la puerta de un hotel vendiéndole a un extranjero, pero a ustedes no les importa a los cubanos. Ustedes quieren lo peor para los cubanos. Si un cubano va a cualquiera de esas oficinas y se cayó una tabla y le partía la cabeza, ¿qué más da? Si a mi trabajadora en ese momento le pasaba algo, a ustedes no les importaba porque era una cubana vendiéndola a cubanos. No había imagen que mantener. A ustedes no les importaba la imagen de campismo porque estaba pensada para venderle a los cubanos. Y ustedes para los cubanos tienen siempre lo mismo, lo que no sirve, la porquería. Eso es lo que ustedes quieren, porque ustedes nos desprecian profundamente.
ustedes se sienten superiores al pueblo de Cuba. Por eso la Rata García dijo que quién era yo para cuestionar a Gerardo. Gerardo y yo estamos en el mismo lugar. No, yo soy superior a él. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy buen ser humano. Y ese es el único escalafón y el único diploma que funciona y sirve. Y él no lo es. Y tú tampoco. Entonces yo puedo cuestionar desde esa óptica y partiendo del punto de que todos son funcionarios o deberían ser funcionarios, yo los puedo cuestionar y criticar. Se llama libertad de expresión. Algo que con los años que llevas viviendo en el Yuma todavía no has entendido. Y nunca lo vas a entender porque tu principio parte de hacerle el favor a la misma dictadura que le entregó videos tuyos poco, voy a decir, poco ortodoxos a fuentes de prensa internacional para desacreditarte. Y tú aún así le sigues sirviendo. Así de bajito eres. Pero les voy a contar que otra cosa pasaba en campismo y al final vamos a ir con la cereza del pastel. En campismo, uno de los problemas que yo me busqué, por ejemplo, era que las instalaciones de campismo de Marbella y las instalaciones de campismo en La Lisa, que ahora la verdad es que no me acuerdo ni de su nombre porque yo borro cassette, esas instalaciones en plena pandemia seguían comprando desde ITH productos que se suponían que eran productos cárnicos, lácteos, aceites, productos que deberían servir para la venta a la población a partir de la elaboración en las instalaciones de campismo. Pero como habían cerrado las instalaciones, esos productos se suponía que se le vendieran directamente a la población. Por tratarse de una unidad gastronómica y no una unidad de comercio, no nos permitían en plena hambre, con el hambre que tenía todo el país, con todas las tiendas cerradas, con todos los productos en MLC, no nos dejaban vender, por ejemplo, un bloque de queso a una familia. O no nos dejaban venderles una botella de aceite. O no nos dejaban venderles un kilo de sal. No. Y ustedes saben por qué no nos dejaban vendérselo. Yo muchas veces me pregunté por qué la burocracia. Yo pensaba que se limitaba sencillamente a la torpeza de quienes dirigen ese grupo de campismo, que de ellos también vamos a hablar, y que no se daban cuenta la importancia de que nosotros pudiéramos vender los alimentos así, enteros, para que la población pudiera, en un momento en el que más que todo necesitaba alimentación, pudiera tener algo para consumir. Y yo siempre pensé, yo decía, es que son burócratas. Yo siempre pensé que eran subnormales, pero no, son ventajistas. Ustedes saben por qué. Porque si ellos en ese momento hubieran permitido que Marbella y el otro campismo de La Lisa le hubiera vendido directamente a la población latas de conserva, puré de tomate, aceite, papel sanitario, todo eso nos entraba. Si ellos lo hubieran permitido, ¿qué ustedes creen que iba a pasar? Que la población no iba a sentir la necesidad, por lo menos una parte de la población, de ir a comprarlo a la MLC, pero ellos lo que querían era forzar a los familiares a que le mandaran los dólares a toda esa gente y ellos venderle los productos en las tiendas. Y entonces el pretexto era que en las instalaciones de campismo no se podía vender productos que no estuvieran elaborados porque tenían una licencia de gastronomía, pero no una licencia para la comercialización de productos. Fíjense qué clase de ratas son. Así que gracias por recordarme lo de campismo, porque miren todo lo que estoy destapando. Miren todo lo que estoy destapando. Ustedes saben cuántas veces nosotros tuvimos que fajarnos con el grupo. Porque Marbella, para los que no lo sepan o los que lo hayan olvidado, Marbella era de los campismos que funcionaba como líneas rojas. No sé si ustedes recuerdan durante el COVID. Durante el tiempo del COVID, los médicos de la Covadonga que estaban en la primera línea, o sea, los médicos que eran intensivistas, los enfermeros intensivistas, esa gente que estaban en contacto directo con los pacientes de COVID, después de salir de esas guardias, tenían que irse a hospedar a un centro de aislamiento. Marbella funcionó como un centro de aislamiento. Y esta estúpida, literalmente, que sentía que desde adentro se puede hacer algo bien, que sentía de la manera más ingenua que estando en la empresa yo podía fajarme con todos aquellos dirigentes para brindarle lo mejor a los trabajadores y al pueblo a manera general, se metió en muchos problemas, por ejemplo, porque en Marbella no había balitas de gas y el grupo de campismo no garantizaba que llegara la venta de balitas de gas para Marbella, para cocinarle a los médicos que le estaban salvando la vida al pueblo de Cuba.
Pero es que ni a esos mismos médicos nos permitían venderle, por ejemplo, productos de alimentos para cuando regresaran a sus casas, después de 15 días de estar en un hospital y 15 días más de estar guardados en un centro de aislamiento, pudieran estar al menos con su familia tranquilamente sabiendo que lo muy básico, 1 kilo de pollo, una botella de aceite, un paquete de detergente, lo iban a poder llevar. Y no nos permitían vendérselo ni a esas personas. Esto lo estoy diciendo para que los médicos de la Covadonga, si alguna vez escuchan esta parte, ustedes sepan cómo se obra en su contra. Y ni al Ministerio de Salud Pública le importaba, ni al Ministerio del Turismo tampoco. Pero ahí no termina, porque este cuento sigue. Otra de las broncas en las que me metí guardaban relación con el tema de los dirigentes cubanos, de ver a una persona capaz que quiere hacer las cosas bien y que se cree que le quiere serruchar el piso. Entonces vivía y moría ripiá con la gente del grupo, porque ellos pensaban que todas las iniciativas que yo tenía, que tenía miles, porque yo soy una gente de tener mucha iniciativa, todas esas iniciativas para las que muchas veces utilicé mis recursos personales. Por eso tengo el informe Ministerio del Turismo. Yo tengo el informe, y voy a hablar de ese informe aquí, porque yo esta computadora que está en esta casa, que era de mi marido, que fue la computadora con la que él hizo su carrera, yo me la llevé de mi casa para campismo, para yo poder trabajar. Porque en toda la empresa había una computadora, en la dirección una computadora, en el departamento ideológico, porque ustedes saben cómo es esto, ¿no? El departamento ideológico, la chismosa de la empresa, que vivía y moría detrás de mí y yo ripiaba con ella, porque quería obligarme a ser militante del partido y sabe que le dije de todas las formas a ver y por haber que no lo iba a hacer y nunca lo hice. Y aquí hay personas en esta directa que trabajaron conmigo en esa época que saben que estoy diciendo la verdad. Entonces, esa computadora que había en mi área, que era un área por donde pasaba dinero, porque el área de comercial, fíjense, las empresas en el departamento comercial es el departamento por donde pasa el dinero. Y yo, siguiendo aquel precepto de que si cambiaban una coma podía perder la libertad, me llevaba mi computadora para poder trabajar. Yo nunca trabajé en la computadora de campismo, yo siempre trabajé en la mía. Pues ustedes no le dieron ni computadoras a campismo, pero ¿qué cosa computadora? Miren, una empresa que facturaba muchísimo dinero no tenía computadora. La oficina estaba en un sótano, en un hotel en Malecón, que cuando había inundaciones no se podía ir a trabajar, porque así de ineptos son todos ustedes. Tenía un parque automovilístico donde supuestamente debía haber 11 carros y no había ni uno. Pero ustedes saben que la presidenta del grupo de campismo tiene 3, ¿verdad? Se los estoy diciendo para que el Ministerio del Turismo así mire para abajo. La presidenta del grupo del campismo, que no sabemos de dónde carajo salió, la sacaron de un lugar X, la trajeron para La Habana. Ella con todo su séquito, porque así funcionan las empresas estatales, cuando a ti te mueven como cuadro de un lugar para otro, de una provincia a la otra, te dejan venir con todos tus parientes y además con trabajadores de aquella empresa que tú quieras mover. Y cuando llegan a La Habana, que es una ciudad, pero vamos, demográficamente sobrepoblada, en lugar de darle una vivienda a una de la gente que está viviendo en un albergue, cogen y le dan casa a todos los directivos. Así funciona el socialismo. Para todos los que tienen duda de cómo funciona, aquí se los estoy contando. Entonces, la presidenta del grupo, por eso tenía terror de todas mis iniciativas, porque si esta chiquita me viene a quitar mi lugar. Señora, yo nunca le quise quitar su lugar a usted. No me interesaba trabajar ni en el grupo, ni de cara marrero, que yo no lo soportaba y nunca lo he soportado. Me interesaba única y exclusivamente ayudar, por ejemplo, a los médicos de Marbella, cosa que usted me hizo el trabajo bastante difícil para que yo los pudiera ayudar, porque usted no creía en mis buenas intenciones. Pero usted sabe por qué usted no creía en mis buenas intenciones, porque cree el ladrón que todos son de su condición. Usted no podía creer en mis cualidades humanas que me incentivaban a tratar de resolverle un problema desde donde yo pudiera resolverlo a esos médicos que estaban siendo recontrasacrificados, porque usted misma no lo haría. Usted pensaba todo el tiempo que yo lo que quería era ganarme fama y aplausos para quitarla a usted de su lugar. Y a mí no me hacía falta. A mí no me hacía falta quitarla del lugar. Yo estaba ansiosa porque abriera ventas internacionales para irme otra vez para mi lugar, pero mientras tanto intentaba resolver el problema, incluso al pueblo. Porque la iniciativa por la cual Cuba Debate me hizo un artículo, y aquí voy,
Esta foto ha salido bastante. Hay algunos influencers que les ha encantado, no voy a hablar de ellos porque no es el caso, no es lo que viene al tema. Esta foto es, si ustedes se fijan, yo creo que el artículo, porque no puse la fecha, lo siento mucho, pero cuando recorté la imagen no puse la fecha porque lo que quería era que ustedes vieran la foto, vieran que pertenece a Cuba Debate y vieran qué decía. Esta foto fue un artículo que nos hizo Cuba Debate con motivo de la campaña por el 40 aniversario del Campismo Popular, donde yo fui la directora que se le ocurrió la iniciativa de hacer circuitos nacionales, que para quienes son cubanos y no sepan lo que es un circuito, les voy a explicar qué es. Yo tuve la iniciativa de utilizar las instalaciones de campismo y contratar los servicios de la empresa Transtour en moneda nacional para poder hacer turismo de naturaleza con los cubanos yendo de provincia a provincia y que pudieran disfrutar algo de lo que disfrutan los extranjeros cuando van a nuestros países, cuando van a Cuba. Mi iniciativa por la cual yo salí en el Cuba Debate es porque a mí se me ocurrió la idea de hacer circuitos occidentales, centrales y nacionales donde los cubanos iban a poder pagar en moneda nacional, quedándose en las instalaciones de campismo. Nosotros teníamos contrato con las otras empresas de campismo de otras provincias para que ustedes pudieran, por ejemplo, en un periodo vacacional donde ahora mismo los niños deben estarse muriendo del aburrimiento, pudieran las familias hacer turismo de naturaleza. Esa fue mi iniciativa. Por eso yo salí en el Cuba Debate. Y el mismo Cuba Debate, que en el 2021 me hizo un artículo felicitándome por la iniciativa de querer ayudar a los cubanos, es el mismo Cuba Debate que en el 2022 dijo que yo era una mercenaria, que mis problemas y mis griterías eran resultado de que yo recibía financiamiento desde el exterior. Hoy todavía mantienen esa historia. Ustedes siempre con la misma muela, ustedes siempre con el mismo discurso vacío. Pero miren con sus propias palabras, porque esto lo dijo Cuba Debate. Cuba Debate elogiándome. Léanlo, fíjense que se lo estoy poniendo. Les invito a que busquen la noticia en el Cuba Debate y lean de qué iba el chisme. El chisme iba de que creer que desde mi posición yo podría ayudar a los cubanos, porque siempre he sentido ese mismo amor por los cubanos. Porque, señores, no hay nada que te une más a una nación que pasar lo mismo que pasa el resto. El único motivo por el cual yo puedo hablar así, por el cual yo siento tanto dolor de que el país esté como esté, es porque yo vivía exactamente como el resto del pueblo de Cuba. Yo he sido la niña del solar, la joven universitaria sacrificada, la que se montaba en el camello, la que se comía el flautín. Y como he pasado tanto, de alguna forma siempre logro sentir empatía. Lo que pasa, señores, es que esa mujer que ustedes ven ahí es la mujer del 2021, que nunca había trabajado en una empresa estatal socialista y que creía de manera muy ingenua que ella, desde una posición muy humilde, podía inventar cosas que le facilitaran la vida a los cubanos. Pero ellos les impiden todas esas ideas, ellos las impiden. Porque ustedes saben lo que ellos quieren para los cubanos. Ellos quieren una instalación que se esté cayendo a pedazos, con un colchón, con todos los muebles afuera, con la gente pasando 3 varas de hambre y 2 de miseria, que cuando vayan a un campismo lo único que les vendan sea ron, para que esté todo el mundo en el limbo de no pensar. Porque a ellos no les importa el pueblo de Cuba. Ustedes, los que están en esta directa, alguna vez se quedaron en una instalación de campismo. Otro de los problemas en los que yo me metí es porque en el contexto de querer llevar a cabo esta iniciativa, yo investigué por mi parte, yo hice llamadas para ver si habían hoteles vendiendo su inmobiliario, que fuera sus muebles, no su inmobiliario, vendiendo sus muebles de uso, pero que estuvieran en buen estado, para nosotros reemplazar los muebles de Marbella y que los cubanos pudieran hospedarse en una habitación que, si bien no tenía grandes lujos, al menos tuviera condiciones básicas de higiene. Que a la vista fuera bonito, pero es que ellos no quieren nada bonito para nosotros, señores. Yo me metí en problemas por eso.
Por esa razón yo me tuve que fajar con el grupo de campismo, pero es que en el mismo artículo de Cuba Debate, donde hablan de mi interés de querer hacer estos circuitos, que fue un interés que inmediatamente despertó en la población, por lo menos en La Habana. La gente nos llamaba a la empresa para preguntarme cuándo íbamos a empezar a vender esa iniciativa, porque ellos querían poder comprarlo con unos precios en ese momento que se asemejaban un poco a lo que la población podría enfrentar. Pero es que ellos no quieren eso para la población. En Cuba tú no puedes hacer turismo. Los cubanos de adentro de Cuba no pueden hacer turismo, no pueden visitar Varadero, no pueden ir a Cienfuegos, no pueden disfrutar una playa en Camagüey, no pueden. Los extranjeros van a nuestros países a todos, a bañarse con delfines, a bañarse con tiburones, a hacer pesca submarina, pesca deportiva, a hacer buceo. Todo eso es turismo de naturaleza. Los cubanos no pueden hacer eso. Cuando los cubanos hacen turismo de naturaleza, ¿qué es lo que hacen? Van para una instalación toda desbaratada de campismo popular que no le dan mantenimiento porque no les interesa darle mantenimiento, que no les interesa arreglarla. Nosotros nos cansamos de hacer, cuando digo nosotros era porque éramos un equipo en función de esto, nos cansamos de hacer proyectos con cooperativas para poder hacer, por ejemplo, una piscina en el área de Marbella y que esa piscina se llenara con agua salada, porque Marbella está al lado de la playa, para que las personas pudieran disfrutar. No se pudo hacer. No se pudo hacer porque la presidenta del grupo no le convencía que contratáramos una cooperativa. Entonces no me hablen más de la iniciativa privada, porque todo es una fachada. Cuando la iniciativa privada no viene de un mandado de fulanito que es sobrino de menganito que es pariente de ciclanito, ellos no le prestan atención a la iniciativa privada. Muchachos, darle este trabajo a una cooperativa y que ganen dinero. No sé, no quieren que los cubanos ganen dinero. Entonces la empresa del turismo que podía hacer el trabajo no tenía con qué hacerla. Años, 40 años recaudando dinero y no tenían dinero, no tenían fondos para hacer la piscina de Marbella, no tenían presupuesto para eso. Ellos no tenían materiales para construir la piscina. La empresa del turismo y entonces la presidenta del grupo no quería de ninguna manera que el trabajo se le diera a una cooperativa. ¿Ustedes creen que eso es burocracia? No, eso no es burocracia, eso es ejecutancia. Eso es deseo de obrar con maldad contra el cubano, porque no les interesa. No les interesa hacer nada bueno ni nada bonito para los cubanos. Pero ustedes saben qué fue lo que le puso la tapa a Pomo, por lo cual yo me fui de campismo. Miren, hubo dos momentos muy importantes. El primero de todo es porque en el contexto de que se abriera la empresa en La Habana, que como les expliqué era una UEB, quiere decir que era una unidad básica de producción, lo único que hacían era vender las instalaciones del litoral norte de Mayabeque. A partir de que cierra el COVID, que cae el COVID, el turismo en Cuba, para que ustedes lo entiendan, funciona con un sistema de preventas, que quiere decir que usted disfruta el servicio después que lo pagó. O sea, usted no puede ir a hacer turismo a Cuba, llegar a un hotel de golpe, de momento, no, yo me quiero quedar aquí, pagar el precio de carpetas, porque puede decir que el hotel está overbooking y no te lo venden. O puede ser cubano, querer ir a un campismo y para eso no puedes llegar a las instalaciones de campismo y pagarte una habitación. Usted tiene que haber reservado con anterioridad. Bien. Toda la temporada que se había vendido para el verano del 2020 y que se venía vendiendo desde los meses del invierno, enero, febrero, marzo, abril. Dicho sea de paso, uno de los principales mercados que vendía turismo, que vendía campismo, perdón, eran los universitarios, porque las hotesas iban a las universidades a vender, a la Universidad de La Habana. Eso es para que ustedes vean, los universitarios que me están viendo, para que ustedes vean que el daño siempre ha sido que Texas solo fue quitar el velo, pero siempre desde antes ha venido el daño. Fíjense con ustedes que son lo más valioso de los jóvenes aparentemente para ellos, que han tratado de endulzarlos y decirles que ellos confían en ustedes, que ellos creen en ustedes, que ustedes siempre han sido, que ustedes son los mejores y demás. Lo que le vendían a ustedes eran esas cabañas destartaladas que ellos no arreglaban porque no les daba la gana, porque dinero tenían para hacerlo. Y lo hacían precisamente porque no les importa
que ustedes vayan a pasar trabajo. En lugar de coger una guagua de Transtur o de Amistur o de Gaviota, les ponían las guaguas Girón, que como todos recordarán, les decíamos las aspirinas, porque no había quien se metiera en aquella historia. Eso era lo que querían para ustedes. Eso es lo que siempre han querido para ustedes. Ténganlo en cuenta, para la próxima vez que se vayan en paro, no solo se vayan en paro por ETESA, acumulen todo, porque ni en eso los quieren beneficiar. Bien, la temporada anterior a que cerrara todo, fue una temporada que se vendió muy bien. La temporada del 2020 se había vendido. Pero como resultado de una fuerza mayor, como puede ser una pandemia mundial, donde todos los servicios de esa naturaleza tuvieron que pararse, ese dinero ya se había cobrado, pero el servicio no se podía dar. Y cuando yo entro a Campismo, ese dinero que aparecía como que se había devuelto, era un dinero que no tenía ni la empresa en Mayabeque ni la empresa en La Habana. Y yo dije, discúlpame, pero no. Porque vuelvo y repito, aquí no se pierde el prestigio, se pierde la libertad. Y yo, por algo que desde antes ya se había hecho, yo no iba a pagar. Además de que el pueblo merecía que se le devolviera su dinero. Y eso había que devolverlo y tener una constancia de lo que se había devuelto. Bueno, pues mágicamente en Campismo, ni en Mayabeque ni en La Habana, había una documentación que registrara ese dinero, cuánto se había recuperado, cuánto se había devuelto, cuánto tenía la empresa, cuánto había que devolver. Eso no había un registro. Y yo le solicité, y cuando digo yo, digo un grupo de nuestra empresa, personas decentes que comenzábamos a trabajar en ese momento, solicitamos una auditoría fiscal para que se auditara y se supiera dónde estaba el dinero y se le devolviera al pueblo. Bueno, pues ustedes pueden creer que el grupo empresarial de Campismo Popular se negó a esa auditoría. La presidenta del grupo, vamos, seguridad del Estado, a hacer su pincha, porque ustedes nada más hacen la pincha contra la gente que habla en contra del Partido Comunista, que tiene al pueblo pasando hambre y miseria. Ah, pero del dinero del pueblo que se había recogido durante meses antes del cierre por la pandemia, ustedes de eso no hablan, eso no preocupa, porque como era el dinero del pueblo, no es el dinero de la cúpula, ese dinero no tenía ningún valor. Entonces yo me metí en tremenda candela, porque yo dije que si la presidencia del grupo Campismo Popular, que son un lastre, porque las OSDEs son un lastre, es un grupo empresarial que está entre la empresa que vende, la que ejecuta, y el Ministerio del Turismo. Tú no sabes para qué están ellos. Ustedes saben para qué están ellos. Para explotar a los trabajadores, para explotar a los cubanos. Para eso mismo, para tener una oficina con aire acondicionado, papel, computadora, internet, para poderte conectar y estar hablando toda la porquería que ustedes hablan, carro para moverte para aquí para allá, casas que deberían estar en manos del pueblo y que se las dan ustedes por ser come candela, por ser lamebota, por ser cucarachas. Entonces yo dije que si a ellos no les interesaba ese dinero, yo y una parte del departamento económico importante que hoy deben estar mirando esto y deben estar asentando con la cabeza y siendo personas felices de saber que los defendí. Nosotros nos metimos a hacer esa auditoría y recogimos cada papelito que había en oficina, cada factura, cada copia de cada cheque, de todo lo recogimos. Y yo preparé el informe. Y es el famoso informe que tengo en Madrid. Yo tengo el informe aquí. Yo sé cuánto dinero se recogió, yo sé cuánto dinero se devolvió. Ustedes firmaron, nos hicieron ir hasta Mayabeque, a los que nos metimos en esa candela, que nos metimos en problemas con el grupo por defender el dinero del pueblo. Para que la próxima vez me digan ladrona. Fíjense, si ustedes son unos mequetrefes, que no saben ni por dónde disparar. Nosotros fuimos a hacer entrega de ese informe. Yo tengo una copia firmada por la gente de Mayabeque que dice que yo me metí en ese problema. Y desde ese problema, mi vida en campismo fue insoportable. Porque entonces me tiraron a la vieja del departamento ideológico, que era una sinvergüenza. Me la tiraron para arriba. Y se la pasaba criticándome y cuestionándome.
diciéndome que yo no tenía sentido de pertenencia porque no usaba el uniforme de campismo, no tenía que utilizar el uniforme de campismo porque yo estaba en una oficina donde no atendía al público. Yo era de las personas que inventaban ideas para que las personas pudieran disfrutar, ideas que ninguna se materializó, gente. Y estoy diciendo esto para si me escuchan dentro del pueblo de Cuba, personas que todavía confían que desde su posición ellos le pueden resolver el problema a alguien, acaben de bajarse de ese caballo, porque a nadie se lo van a resolver. Porque ustedes pueden tener todas las ideas del mundo, pero se van a quedar en la nada, porque ellos no quieren nada bueno, ni bonito, ni barato para el pueblo de Cuba. Ellos quieren tener al pueblo de Cuba en la más absoluta miseria, sin ocio, sin esparcimiento, sin entretenimiento, sin cultura cívica, sin conocimiento de leyes, sin cultura fiscal, para ellos poder abusar y explotar al pueblo de Cuba. Entonces, si todavía quedan en esta directa personas que desde dentro de Cuba me están viendo y son trabajadores decentes, créanme, su trabajo no les resuelve el problema ni a ustedes ni al pueblo. De hecho, en el mismo artículo de Cuba Debate, y lo voy a ampliar para que ustedes lo vean, decía el director, fíjense, el primer extracto es algo que yo dije, dice, estamos entusiasmados con la nueva empresa. Esa era yo, la ingenua, ¿no? La estúpida que pensaba que estaba haciendo algo bonito para el pueblo. Y seguimos trabajando por mejorar los servicios sin saber aún cuándo esta pandemia pasará. Tenemos la ilusión, escuchen mis palabras, tenemos la ilusión de que este pueblo que ha sufrido tantas dificultades en el último año pueda disfrutar de unas vacaciones en alojamientos confortables. Promete, Amelia. Yo estaba trabajando en ese momento como una yegua, como una verdadera yegua. Para cuando abrieran las vacaciones, yo tenía la ilusión de que yo iba a poder ir a Marbella, iba a tener una piscina hecha a Marbella, les iban a vender un alimento que sirviera, las instalaciones, todos los muebles iban a salir de los hoteles que nosotros podíamos comprarlo, pero que no nos dieron los autorizos, porque no quieren nada para el pueblo de Cuba. Es más, les voy a decir más, en el contexto de todas esas iniciativas, porque tenía una pila, yo dije, voy a ir a los proyectos comunitarios, donde hay payasos, donde se hacen cosas, manualidades con los niños, para que vayan a Marbella al menos una vez en el mes o 2 veces en el mes, para que vayan los humoristas. Yo quería que el show de Mariconchi que se hacía en el Teatro América fuera al menos un fin de semana al mes a Marbella, para que ese artista pudiera cobrar un salario decente y para que el público viera un espectáculo bonito de humor cubano, para que pasara algún momento agradable. Todo se me negó. Miren el siguiente párrafo. Hoy el campismo popular tiene como organismo rector el Ministerio del Turismo. Esto corrobora lo que yo les estaba diciendo. Según nos explica Daryl Pires, que era el jefe comercial en aquel momento del grupo, ahora se trabaja hacia 3 objetivos: continuar el mejoramiento de las instalaciones y avanzar con las inversiones en general, vincular cada vez más el campismo al comercio electrónico, propuesta que era mía, pero que este descarado se apropió de ella descaradamente. Bien, y como tarea permanente la capacitación constante del personal. Un tío que era un descarado. Todo eran mis iniciativas. Y este tipo se las cogía descaradamente. Por eso no me soportaban y estaban locas porque me fuera. Pero lo que de verdad me sacó de campismo, señores, fue el 11 de julio. De campismo no, lo que me sacó de trabajar, lo que yo dije que nunca más iba a trabajar, fue el 11 de julio. ¿Ustedes saben por qué? Porque el 11 de julio, cuando ya yo estaba súper quemada por toda la parte ideológica, porque me negaba a ser militante del partido, yo era una directora de un área con varias trabajadoras y como yo no quería ser, las trabajadoras tampoco querían serlo, lo cual es genial. Como yo me había metido en tantos problemas con el grupo empresarial porque quería brindar un servicio de calidad para el pueblo, porque quería recuperar el dinero del pueblo, lo cual me hace pensar que dentro del grupo había desvío de recursos. El grupo estaba consciente de dónde estaba el dinero y se lo habían robado. No hay otra explicación. Porque como tú, yo te voy a decir que hay un dinero perdido y tú me vas a decir que tú no crees importante hacer una auditoría. Tiene que ser porque tú tienes alguna parte en ese robo, ¿no? Algún beneficio tú tienes. Después de haberme comido todas aquellas candelas, todas aquellas discusiones, en plena pandemia, irme a trabajar con mis 3 niños asmáticos en mi casa, que mi mamá me decía, yo no entiendo para qué tú trabajas si tú lo que ganas es una porquería que no alcanza para nada. Y yo le decía, no, mami, es que yo quiero que esto salga porque me hace ilusión que cuando abran los campismos, por lo menos los de La Habana, tengan todas estas opciones.
que el pueblo llegue a disfrutar de todas estas opciones. Después de haberme comido toda aquella candela, yo me tuve que desgraciar el 11 de julio. Y ahí sí tuve que decir, me voy. Después del 11 de julio yo me tuve que ir. Porque ustedes saben qué le hicieron a los trabajadores el 11 de julio. Los que trabajábamos en campismo en ese momento. Primero nos obligaron que teníamos que hacer guardia en la empresa para vigilar los bienes económicos del Estado. ¿Qué bienes económicos? Mi computadora, que la traía yo de mi casa todos los días para poder trabajar. Porque usted, a campismo ustedes nunca le han dado nada. Ustedes no le dan nada a esa empresa. La empresa estaba en un sótano y el aire acondicionado no servía. ¿Qué era lo que yo tenía que cuidarle al Estado? Los papeles que habían regado por toda la empresa. ¿Qué les daba tanto miedo? Que entraran los opositores, los activistas, la sociedad civil cubana y revisaran los documentos y se dieran cuenta que ustedes llevaban 40 años descaradamente robándole al pueblo. Eso es lo que les daba tanto miedo. Que descubrieran todos los desvíos de recursos, la extorsión, todo, que lo descubrieran. Tiene que ser, porque no había nada ahí para defender. ¿O qué les daba miedo? Que se metiera una gente y se hiciera con el local, se hiciera dueño del local. Eso era lo que debería haber pasado, porque ese local no le resolvía el problema nada más que a ustedes. Porque al pueblo de Cuba no le resolvía ningún problema. Y entonces a mí me exigieron que tenía que ir a hacer guardia campismo y yo me negué. Puse por delante a mis hijos, dije que yo no podía estar metida en eso. Y por demás, entonces quisieron que en un momento donde nadie en el país tenía internet, porque les recuerdo que durante el 11 de julio le quitaron el internet al país entero, en un momento como ese, entonces nosotros teníamos que activar las VPN, que todo el mundo sabía que en Cuba se cogía la señal por VPN, y hacer comunismo barato. Y ahí fue cuando me planteé y le dije a la ideológica, que fue nuestra última discusión, yo no pongo en la nómina mi ideología. Yo no tengo que defender los intereses políticos de nadie. Yo solo defiendo lo que yo creo correcto. Tú a mí no me pagas para que yo haga propaganda política. Y ya después de haber dicho eso en un consejo de dirección, me tuve que ir de campismo. Porque evidentemente nunca más trabajadora grata. Obviamente. Yo tuve que salir de certificado médico desde el 12 de julio hasta septiembre que ellos quisieron darme la baja. Porque incluso tuvieron la desfachatez de decirme que como yo era directora de un área, que aquello se caía a pedazos, pero bueno, ellos podían retenerme hasta 3 meses. Así de sucios son todos ellos. Y entonces fueron meses en los que yo me fui para mi casa y estuve con mis hijos.